Antes de seguir, una puntualización muy importante, y es que no estamos en una película de buenos y de malos. Además, si lo vemos así, ponemos más difíciles las soluciones. Lo que hace falta es un reglamento, un sistema legal que cambie las cosas lo bastante como para que el dinero trabaje ya no en contra, sino a favor del planeta y de sus habitantes. ¿Ok? Ah, vale, vale. Yo pensaba que eran el enemigo. Toda esta movida en que nos repercute. ¿Por dónde íbamos? ¿Por el taller? En que nos repercute. Primera, se empobrece la sociedad continuamente. Ahora volveremos a ello. Segunda, el reparto del dinero es peor imposible. Tercera, obligación de crecer sin parar. Ya hemos hablado de ello, pero no tanto de las consecuencias igual. Cuarta, muy poca democracia. Se hace muy a menudo lo que quieren los banqueros. La vivienda se pone por las nubes. Quinto. Sexto, nuestros ahorros no están seguros. Volvemos a la primera de todas. Se empobrece la sociedad. Esto supone un ahogo de la economía real, la ruina de personas y de empresas, sobre todo pequeña y mediana empresa, que dan trabajo más o menos al 80% de la población activa, descontando al funcionariado, claro. Y que pierden todos sus medios de producción, las fábricas, una pena con lo que cuesta hacerlas. Recortes de las políticas públicas, porque también se empobrece el Estado con la deuda pública tan grande que va teniendo y se le va mucho dinero en pagar intereses a los bancos y tiene que recortar políticas públicas, no solo por eso, sino porque también se lo exigen de Europa y del Fondo Monetario Internacional y de todos los lados. Entonces, ¿por qué se empobrece la sociedad? Vamos a verlo con este gráfico. Aquí tenemos una piscina que tiene agua, no mucha, y este agua es el dinero circulante, la masa monetaria social. Algunos bancos le llaman M2 o M3. Es lo que tenemos nosotros en el bolsillo, lo que tenemos en los ahorros, la fácil de conseguir y que podemos usar para comprar cosas. Entonces vemos que es una piscina con muchas mangueras y que todas chupan agua de ella. No hay ninguna más que la de en medio, pero devuelve una poca, pero todavía chupa más. No hay ninguna manguera que ponga dinero en esa masa monetaria social. Todas chupan hacia arriba, al gran casino del mundo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí los beneficios de las multinacionales. Cada vez que compramos una Coca-Cola está claro que aquí se queda el sueldo del repartidor y poco más. Todo se va al gran casino del mundo, porque se va a gente que maneja mucho dinero y que no lo reinvierte. Luego vemos los rescates a los bancos, todo hacia arriba. Todo chupándolo de la piscina. Por aquí, por este lado, los impuestos. Los impuestos, una parte repercute y vuelve, pero una parte se va en pagar la deuda pública de los estados. Y entonces se va directamente a los grandes bancos y de ahí al gran casino del mundo. Evasión de capitales todo el rato, la ilegal y la ilegal.
Son unas cifras que ahora no las tengo, pero son importantes y continuas. Y entonces nos queda esta manguera en medio que se supone que es la forma de recuperar algo de dinero, de tanto que se va perdiendo continuamente, evaporando, y es la creación monetaria. Pero hemos visto que la creación monetaria nos mete dinero siempre como préstamo que tenemos que devolver sumando unos intereses, o sea que realmente también chupa dinero. Además, vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, cuando esta personita pide 200.000 a este banco para gastarse 190.000 para comprarse un piso en esta casa y 10.000 para comprarse un coche, ya de paso. Entonces va al banco y el banco le da los 200.000. En realidad se lo escribe en su cuenta corriente con un ordenador y en ese momento está creando ese dinero. Se los da a la cuenta corriente, pero inmediatamente se va un poco al fabricante de coches y todo lo demás al constructor de casas. El constructor de casas pues se gasta un poco en construir la casa y en irse a un restaurante, cosas que van bajando a la piscina de la moneda social circulante, pero casi todo se va al gran casino del mundo, porque es una persona que maneja mucho dinero y lo invierte, pero lo invierte ahí arriba. El fabricante de coches, pues pongamos que la mitad se va en sueldos a sus empleados, otro gasto de fabricación, algún restaurante, y lo otro pues también es una persona que maneja dinero y se lo lleva al gran casino del mundo. Entonces aquí han caído unos cuantos sueldos a los paletas que hacen la casa y tal, para la piscina. Pero entonces, esta persona que ha pedido el sueldo y que ya tiene la casa y el coche, en los próximos 20 años o lo que sea, tiene que conseguir sacar de la piscina la misma cifra que le dio el banco. Todo lo que se ha volado para allá lo tiene que sacar de la piscina. O sea, más los intereses. Tendrá que procurar que no le falle el trabajo, que no se ponga enfermo. Será una suerte el día que acabe de pagar, porque pueden pasar muchas cosas. En cualquier caso, la mayor parte del dinero ha salido de aquí abajo y la piscina ha bajado de nivel cada vez que compramos una casa y un coche con un préstamo del banco. El reparto del dinero. Peor, imposible. Del dinero que se va creando, un 80% se va directamente a la especulación, es decir, no lo vemos. Un 20% baja nuestra economía real. Ahí están los préstamos que nos hacen los bancos, porque no hay otra. Y con esos préstamos hay empresarios que pagan sueldos y el Estado paga a los funcionarios. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay trabajo para todos y hay una serie de gente que no le llega, que este dinero no acaba de llegarle. Es como cuando en una piscina rebosa un poco el agua y moja el césped de alrededor, pero hay unas zonas de césped a donde el dinero no llega. Bastante amplias, cada vez más. Siempre se ha considerado que hay un 20% de pobreza bastante extrema en los países capitalistas. La Thatcher decía que ella gobernaba solo para 2/3 de la población, el otro tercio no llegaba a ser ciudadano capaz de consumir y de votar, seguramente. Y ahora, desde que hubo la crisis, aunque las cifras lo encubren todo lo posible, esta pobreza extrema ha subido mucho.
En tiempos de crisis subió un 40 y lo aceptaron las cifras. Lo que pasa es que ahora, pues, el Estado es un artista de camuflar estadísticas de una forma y de otra. Por ejemplo, un parado es parado mientras aguanta yendo cada semana a buscar trabajo y que le digan que no, etcétera, etcétera. Pero pasan los meses y eso no hay quien lo aguante. Y entonces deja de hacerlo y deja de ser parado. Ya no consta ninguna estadística. Y bueno, hay muchas más consecuencias, pero nos fijamos en esta. Obligación de crecer sin parar. Esto lleva a la sobreexplotación para conseguir más competitividad de las personas en las empresas y del planeta, de sus materias primas, de los bosques. Privatización de servicios públicos. Piensan que si lo consiguen podrán respirar en esto de crecer, porque después de todo son servicios, sanidad, educación, servicios a las personas tan necesarios que vamos a pagar todos sí o sí, o sea que son habas contadas. La obsolescencia programada, hacer las cosas mal hechas para que duren poco. Se ha querido hacer una ley en contra y en Europa no ha salido adelante, o sea, no se pueden permitir el lujo de hacer artículos buenos que duren y que se puedan reparar, por ejemplo, los hacen de forma que no se pueda reparar. Robotización de las empresas es otra de las cosas que piensan que ahora igual consiguen hacer un montón de préstamos a estas pobres empresas para que se roboticen y pasen a depender de unas máquinas que no sabrán ellas mismas controlar, y eso sí, despidan a una serie de gente. El G5, no te digo, o sea, el negocio del momento, o sea, cuánto van a poder prestar a las empresas de telecomunicaciones y en general a las que ponen toda esa ferralla que van a poner por todo el mundo, antenas y más antenas, cuando con el G4 ya se podía operar a distancia y hacer un montón de cosas. Si querían reconocernos facialmente, con el G4 tenían de sobra y ya tienen preparado el G6 para poder seguir invirtiendo. Pero ahora sacan el G5. ¿Quién lo pagará? Todos nosotros. En último término. Ingeniería ambiental. Hay que arreglar el medio ambiente, se hacen cumbres del clima y no se habla para nada de cómo dejar de ensuciar, que sería una de las cosas. Solo se habla del dinero que cada país va a poner a grandes empresas, por ejemplo, Acciona. Acciona es una empresa del Florentino Pérez o López, que es el mismo propietario de la empresa Icoxe que explotó en Tarragona hace poco. Un empleado de Icoxe nos contaba el día de Año Nuevo, poco antes de morir, que estaban todos muertos de miedo, que solo había, no sé, 5 o 6 personas, creo que dijo, que eran poquísimos para poder llevar adelante esa planta, y encima habían despedido a gente que sabía mucho y habían cogido gente nueva que no entendían de qué iba el asunto. Entonces estaba este hombre trabajando 14 horas al día para conseguir ser allí suficientes para que aquello no explotase, y al final, un par de meses después, explotó. Y es la misma persona que consigue en las grandes cumbres del clima, para su empresa Acciona y otras parecidas, para las grandes corporaciones del mundo, unas cantidades de dinero de los gobiernos, que tampoco es lo que hay que hacer exactamente. O sea, ellos van a elegir lo más caro, no lo más eficiente. Eso está claro. Y sin embargo hay muchas cosas muy eficientes, como por ejemplo, no sé, se me ocurre, en clima mediterráneo tenemos que volver a reparar las paredes de piedra para que la lluvia no se lleve la tierra hacia el mar. Esto significa mucha gente trabajando, pero ninguna multinacional va a ganar dinero con esto, por lo tanto ni se contempla. ¿Me puedes explicar cómo es eso de que todo el dinero es una deuda?
Sí, jaja. Vamos a ver, tú coges un billetito de 5 euros del bolsillo, te los pones delante y te pones a imaginarte cuál es la historia de esos 5 euros, de dónde han salido y qué vueltas han dado. Pues bueno, habrán salido a lo mejor del bolsillo de un funcionario en un momento dado. Claro, han salido de un banco que ha dado cambio, pero luego ese cambio lo ha cogido un funcionario, al funcionario le paga el Estado tiene dinero o de deudas a los bancos que tiene que devolver o de impuestos. Los impuestos se los ha pagado la gente con un dinero que igual proviene de una deuda a los bancos de una persona que te ha comprado algo y te ha dado el billetito. Y entonces esa persona es, por ejemplo, un empresario, pequeño empresario, y debe dinero a un banco. En fin, que estos 5 euros, lo que puedes estar seguro es que alguien en algún lugar de la cadena los debe a un banco. Y que de la sociedad tienen que volver a ese banco con intereses. No pueden haber venido de otro sitio, porque todo el dinero que nos viene es porque un banco lo presta a alguien. El Y lo negocio fabrica del en ese banco, momento, no creo, ¿verdad? porque no es un negocio sin afán de lucro, precisamente viven de dinero, consiste en dar créditos. Con este dinero pues van enriqueciéndose los bancos, el tema es que pueden dar crédito a todo el mundo, que sí es fantástico que puedan dar y que den a todo el mundo, porque ellos saben que van a tener una ganancia y con esa ganancia van a empezar a especular y más y bueno, lo que ellos crean conveniente. Pero todo el mundo no puede devolver el dinero. Todo el mundo no puede hacerse cargo de tanta deuda, porque cada vez los intereses han ido aumentando. Entonces, pues al final acabamos trabajando para ellos, porque pues mucha gente tiene que vender para pagar este dinero, estos intereses, o ponerse a trabajar más horas, y cada vez pues a lo mejor se endeuda más y cada vez pues su calidad de vida pues empeora, y pues se ven obligados a llevar esta barbaridad, o como quieras llamarlo, de horas y trabajo para poder hacer frente a todos estos gastos y a todos estos créditos. Con lo cual están obligados a que muchos de ellos se arruinen, muchas personas se arruinen. Otras no se verán tan afectados porque pueden afrontarlo mejor, tienen mejor liquidez y más solvencia económica, y otras personas pues no, pero para esa persona a lo mejor en ese momento es necesario pedir ese crédito, le surge pedir ese crédito. En la vida hay muchos imprevistos y no se puede acudir a otro sitio sino al banco si no tienes una familia que te pueda respaldar económicamente.